Buenos días. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera o segunda vez. Permíteme presentarme. Hay algunas personas que vienen por primera o segunda vez. Mi nombre es Eli Cázares y soy uno de los dos pastores de la iglesia Doxa. Bien, hoy es un domingo, todos los domingos son especiales en realidad, pero creo que hoy particularmente es un domingo especial en el sentido de lo que estaremos celebrando. No sé si tú eres de las personas que tienes Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de tus redes sociales. Seguramente en este momento sí. La mayoría de personas con las que convives o a las que tienes agregadas son cristianos. Tus redes sociales están saturadas hoy del día de la resurrección, el domingo de resurrección. Para nosotros esta semana es una semana muy importante, diría yo, lo dije, me parece que la semana anterior, que es una de las más importantes dentro de nuestra fe. Déjame explicarte por qué. Porque es la celebración que tiene que ver con todo el evangelio. Es decir, tiene que ver no solo con la vida de Jesús, no solo con la muerte de Jesús. Ahora estaremos viendo la resurrección de Jesús, pero dentro de 8 días estaremos viendo la ascensión. Eso es el evangelio o parte del evangelio para nosotros. Lo diría de esta forma, creo que es el clímax de la Biblia entera, el centro de toda la Biblia y su objetivo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Recuerdas este pasaje, lo que conocemos normalmente como el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas? El viernes, para aquellos que estuvieron, tuvimos un servicio especial en la noche, el cual nosotros lo llamamos el Viernes de Crucifixión y Muerte de Jesucristo. Y el día de hoy, como ya lo mencioné, familia, estaremos hablando sobre la resurrección de Jesús. Uno de los acontecimientos, lo vuelvo a repetir, más importantes de todos. Y en palabras del apóstol Pablo, como lo escucharon hace unos minutos, del cual nuestra fe depende. Escucha eso. La resurrección es un evento tan importante del cual nuestra fe depende. Hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 28. Solo quiero advertirte algo. Nosotros normalmente usamos la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, como nuestra Biblia oficial, pero el día de hoy vamos a utilizar una Biblia que utilizábamos, o una versión que utilizábamos hace tiempo, que es la NBI, Nueva Biblia Internacional. Específicamente la utilicé por un cambio de palabras que usa la traducción. La vas a poder ver en pantalla, pero si tú traes NBLA, Reina Valera o cualquier otra versión, te va a funcionar porque solo son algunas palabras las que cambian. Entonces, permíteme orar y después leemos nuestro pasaje. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, en esta mañana por la bendición, el regalo de la vida que tú nos das, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Gracias por la vida de nuestros otros hermanos, Señor, que tal vez tuvieron que salir de vacaciones bien merecidas, de momentos de descanso que también son necesarios. Algunos de nuestros hermanos que están enfermos, Señor, o que por diferente situación están fuera de la ciudad. Gracias porque, Señor, tú permites que tu iglesia siga con vida un día más. Señor, queremos unirnos a los miles y miles de creyentes en todo el mundo que están en este momento adorando y exaltando tu nombre. Ayúdanos a comprender tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 28. Acompáñame con tu mirada, por favor. Dice la palabra de Dios. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Versículo 7. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas,
pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Familia, este es el pasaje que vamos a estar escuchando el día de hoy en el sermón. Y solo para hacerte una recapitulación lo más breve posible, quiero que puedas recordar, como lo dije al principio, que la semana pasada estuvimos hablando sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese momento en el que Jesús es alabado por cientos o incluso podríamos decir por miles, en el momento en el que ellos tienden sus mantos, ponen palmas y comienzan a gritar. ¿Recuerdas cuál era la expresión que gritaban? ¡Hosana! Que significa ven, sálvanos o salva ahora. Es decir, este grupo, esta multitud de personas comenzó a decirle al Señor que venía montado en un burrito: sálvanos ahora. En el capítulo 26 vemos que el día jueves Jesús toma la cena o la última cena junto a sus discípulos. Después de eso Él va y ora en el Getsemaní. En ese lugar comenzó a orar al Padre y la Biblia nos dice, escucha esto, que Jesús sudaba gotas como de sangre y era tal su angustia la que lo invadía que Él le dijo a sus discípulos que sentía que se estaba muriendo. Y no estaba exagerando. Fue ahí donde sus discípulos se quedan dormidos. Momentos después Jesús es arrestado. Esa misma noche los discípulos huyen asustados dejando a Jesús. En esa misma noche Pedro lo niega después de que Jesús es llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, para ser juzgado. Todo esto está ocurriendo el jueves en la madrugada. El día viernes, después de dar la sentencia y haber sido golpeado, humillado, forzado a cargar una cruz y con una corona de espinas hasta el Gólgota, Jesús es crucificado y muere alrededor de las 3 de la tarde. El cuerpo de Jesús pasa todo el sábado en la tumba. Y ahora llegamos, mis hermanos, al día domingo. Y es en donde comienza nuestro texto y lo que estaremos viendo el día de hoy. Pero antes de comenzar con el primer versículo e incluso con los puntos, dije algo en la introducción que no solamente lo dije por decirlo. Dije que nuestra fe depende de la resurrección de Cristo. Y mis hermanos, el hecho de que tú y yo entendamos esto nos hará aceptar la veracidad de lo que la Biblia enseña. Como lo leímos al principio, 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 19, no lo voy a leer todo, pero estos versículos nos enseñan que si la resurrección de Jesús no es verdadera, nuestra predicación, lo que yo estoy haciendo en este momento, no sirve para nada. Tampoco la fe que tú tienes. Es más, dice Pablo en 1 Corintios que si la resurrección no es real, tú y yo seríamos unos mentirosos por enseñar algo que realmente no ocurrió. Y nuestra fe no solo sería una mentira, sería una ilusión.
todavía estaríamos muertos en nuestros pecados. Si verdaderamente la resurrección no es verdadera, tú y yo seríamos, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, los más desdichados. Hay traducciones que dicen los más miserables de todos por creer en una mentira. Quiero que puedas comprender eso y que podamos recordarlo, porque la resurrección tiene un peso extraordinario dentro de nuestra fe. Así que una vez dicho esto, quiero que vayamos a nuestro pasaje. Yo he titulado el sermón de esta mañana con unas palabras que precisamente salen de este pasaje. No está aquí, pues ha resucitado. Y quiero hablarte solamente de 2 puntos, 2 ideas principales que veo en el texto. De hecho, tal vez podríamos pensar en más, pero quise a lo mejor hacerlo un poco más breve. 2 ideas principales que vamos a ver en el texto. La primera la he titulado falsos testigos de la resurrección. Y la segunda idea, verdaderos testigos de la resurrección. Sabes que no soy muy bueno poniendo puntos e ideas. Trato de ahorrar el mayor tiempo posible y enfocarme en el texto. Esas son las 2 ideas que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Falsos testigos de la resurrección, verdaderos testigos de la resurrección. Ve conmigo al primer punto, a los falsos testigos, y lee conmigo una vez más el versículo 1 solamente. Dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Si llevas mucho tiempo dentro del cristianismo, o aún yo diría poco, seguramente has escuchado, has visto videos, comentarios sobre objeciones a los 4 evangelios respecto a la muerte y a la resurrección de Jesús. Y algunas personas piensan o ven que dentro de los evangelios hay varias ocasiones en las que Jesús sí enseña que moriría y que resucitaría el tercer día. De hecho, en los 4 evangelios podemos ver eso. Ahora, una de las objeciones que la mayoría de personas que no son creyentes ponen a este versículo es que la Biblia enseña que Jesús murió, ¿qué día? Un viernes en la tarde. ¿Y qué día resucitó? Un domingo en la mañana. ¿Cierto? Algunas personas haciendo cálculos dicen, aquí hay una mentira o hay un error en cuanto a los escritos, porque si nosotros pensamos en un viernes a las 3 de la tarde, ¿cuándo es que se cumplirían los 3 días de Jesús? Un lunes a las 3 de la tarde, ¿verdad que sí? Y esa es una de las primeras objeciones. ¿Por qué razón pasa eso? Número 1, porque nosotros pensamos en periodos de 24 horas y creemos que en el antiguo tiempo de Jesús se puede pensar de esta manera, que los judíos pensaban en periodos de 24 horas. Pero en realidad esto no es así. La forma en cómo los judíos pensaban o veían los días era literalmente por días: viernes, sábado, domingo. Entonces, solamente como para aclarar este punto, no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema en ver que Jesús prometió que resucitaría el tercer día y lo cumplió. Él muere el viernes, el sábado está todo el día en la tumba y el domingo resucita. Se cumplen los 3 días. No hay error en los evangelios. Cuando Jesús dice que Él iba a resucitar, Él resucita y cumple con su palabra. Ve conmigo los siguientes versículos. Versículo 2 al 4 dice: sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Aquí es en donde nos vamos a enfocar en estos versículos. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Si notaste en los primeros o en el primer versículo aparecen 2 personajes, 2 mujeres, las cuales intencionalmente decido brincármelas porque las vamos a utilizar o vamos a hablar de ellas en el segundo punto. Pero en este punto vamos a hablar precisamente de estos guardias. Pero hay otra cosa que me gustaría también decirte. Si has leído los 4 evangelios que hablan del evento de la resurrección, podrás notar que pareciera, voy a utilizar esta palabra, o que hay personas que creen que hay equivocaciones de los evangelios. Algunas personas, o algunos evangelios, mejor dicho, cuentan una cosa, mientras que otros evangelios cuentan otra. No sé si te has dado cuenta. En algunos evangelios, por ejemplo, mencionan a 2 ángeles. En Mateo mencionan a 1 nada más.
En Lucas, por ejemplo, menciona que fueron 5 mujeres las que fueron al sepulcro. En Mateo, ¿cuántas mujeres son? Solo 2. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes cuando encontramos a personas que no son creyentes, obviamente, y dicen, tu Biblia está llena de errores y de contradicciones, porque en uno dice una cosa y en otro dice otra? Quiero que pienses conmigo de esta forma. ¿Alguna vez alguien ha tenido un accidente de bicicleta, de auto, no sé, y se ha juntado la bolita para ver, más que para ayudar, a veces es como para ver lo que te pasó, ¿no? Cuando te pasa un accidente, ¿cuántos accidentes te pasaron? Solo uno nada más. Pero hay muchas personas que están viendo el mismo evento y hay diferentes perspectivas. Alguno probablemente está parado detrás de ti y no ve que te lastimaste de la rodilla, pero ve que te lastimaste de la espalda. El que está del otro lado está viendo que te lastimaste de la rodilla y del brazo, pero no ve la espalda. ¿Me explico? Es un mismo evento, pero diferentes testigos. Familia, es exactamente lo mismo con los evangelios. Esta historia es contada desde 4 ángulos distintos. Y algunos que cuentan la historia, de hecho, estuvieron en el lugar. ¿Como quién? Como el apóstol Juan. Pero otros, como en el caso de Lucas, no estuvieron en el lugar, pero estuvieron investigando los acontecimientos, dice Lucas, detenidamente y averiguando con los testigos oculares. ¿Y sabes qué es lo increíble de la palabra de Dios? Es que más allá de que esto sea una contradicción o una oposición a la resurrección, es una muestra de que esto es real. ¿Por qué? Porque los 4 autores de los evangelios no se juntaron un día y dijeron, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué va a decir el primer? Ni siquiera estaba escrito por versículos, pero ¿qué va a decir el versículo 1? No, tienes que cambiar esa palabra porque tiene que... No, ¿te das cuenta cómo los 4 autores escriben desde sus 4 puntos de vista y concuerdan en lo más importante, que es el hecho de que la tumba estaba vacía? Ellos acertaron en lo que realmente importaba y que aún sigue importando, saber que la tumba está vacía. Cuando estemos en la eternidad, nos enteraremos si eran 2 ángeles, 1 ángel, 100 ángeles o los ángeles que Dios había mandado. Ahora, después de haber dicho esto, quiero que vayas conmigo al versículo 4 y que puedas ver a los primeros testigos de la resurrección, que normalmente poco se habla de ellos. Pero ve conmigo a los primeros, al versículo 4 y veamos a los primeros testigos de la resurrección. Porque no fueron María ni María Magdalena, fueron estos hombres. La Biblia nos enseña a esto, o nos muestra a estos personajes. Y no nos dice si estos hombres eran exactamente los mismos que estaban burlándose de Jesús, los mismos que lo azotaron y lo crucificaron. La verdad es que no sabemos eso. Lo que sí sabemos es que estos hombres tenían la misma formación militar que aquellos que crucificaron a Jesús. Son del mismo equipo. Eran hombres aguerridos, salvajes, temerarios, que ahora Mateo nos está mostrando que ellos son los primeros testigos de la resurrección. Y date cuenta, y esa es la razón por la que decidí utilizar NBI. ¿Cómo lo muestra la versión NBI? Muestra a estos hombres aguerridos, salvajes, que se han enfrentado a muchas guerras, que han matado a muchas personas, temerosos. Pero no solo temerosos. ¿Qué dice el pasaje? Tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro pasaje, familia? Yo quiero pensar, aunque el texto no nos lo dice, que estos hombres cayeron desmayados. O sea, fue tanto su miedo, fue tanto el pavor que les dio al ver al ángel, no solamente a un ángel, sino quitando una piedra tan grande, tan pesada, quitándola él solo. No sé, la verdad es que aquí yo voy a inventar un poco, pero no sé si el ángel estaba flotando y solamente rodó la piedra, no sé si solo lo ordenó, pero estos hombres lo vieron. Y fue tanta la impresión que cayeron como muertos. Y quiero que
intencionalmente nos saltemos los siguientes versículos de 5 al 10 y ve conmigo hasta el 11, porque quiero que sigamos hablando de estos testigos. Estos hombres caen desmayados y cuando ellos despiertan, el texto no lo dice, pero es evidente, ven la tumba vacía. Ya no hay nadie. Ellos ya no ven el cuerpo que ellos estaban cuidando. Ahora, hay algo importante que quiero resaltar de eso. ¿Cuál era el trabajo de estos hombres? De acuerdo a los evangelios. ¿Te acuerdas? Cuidar el cuerpo. El trabajo de estos hombres era cuidar que nadie entrara. Seguramente ellos dudaban que alguien iba a salir, pero el trabajo de ellos era que nadie entrara porque ellos pensaban que tal vez alguien quería o quisiera robar el cuerpo de Jesús. Su trabajo era que nadie entrara. Recuerda esto, estos hombres eran hombres entrenados, eran hombres capacitados, no era cualquier persona, no era cualquier persona que estaba en sus prácticas, no, eran soldados aguerridos. Y estos hombres estaban entrenados y capacitados para cuidar la tumba y no dormirse. ¿Por qué? Porque si algo pasaba con el cuerpo, ellos pagaban con su vida, literalmente. Y vemos en la Biblia varios casos así, en donde si pasaba algo, si un reo se escapaba, si había un error de la guardia romana, el emperador no se la pensaba dos veces y los mataba. Es decir, con ese trabajo estos hombres estaban jugando su vida, literalmente. Ellos caen desmayados, despiertan, ven la tumba vacía y ahora ocurre lo del versículo 11. Ve conmigo, por favor. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias, presta atención a esto, ya no fueron todos los guardias, sino solo algunos, entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de lo que había sucedido. Hay algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando el pasaje sobre esto. Porque los guardias no tenían razón para entrar con los judíos o con los jefes de los sacerdotes. Porque ellos tenían a su propio jefe. Ellos tenían ya sea a un comandante o directamente al gobernador para informarles lo que había sucedido. No tiene lógica el que estos hombres fueran a rendir cuentas a los judíos. Porque los romanos estaban controlando a los judíos. Eso me hizo pensar, aunque el texto no lo dice, esto es algo que yo creo, que algo comenzó a pasar en ellos. Algo en su mente comenzó a ocurrir y tal vez, solo tal vez, estos hombres comenzaron a ver que lo que se escuchaba y lo que se decía sobre Jesús posiblemente podía ser real. Y fue por eso que acudieron con los judíos, los expertos en todo eso, y no con los romanos. Mira lo que dice el versículo 12 hasta el 15. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. A mí me asombra este pasaje y quiero que también a ti. ¿Por qué? Porque estamos viendo mentira tras mentira de parte de las autoridades religiosas de aquel entonces. Aquellos que una vez que escucharon que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, tuvieron que haber investigado. Tuvieron que haber dicho, bueno, vamos, no sé, a buscar en todo el pueblo, vamos a ver qué sucedió. Pero para ellos, dice la palabra, después de reunirse, después de juntarse ellos, trazaron un plan en donde se les hizo más fácil pagarle dinero a alguien. Esa historia ya se había repetido. ¿Recuerdas con quién? Con Judas. Le damos dinero para que nos ayudes. Y ahora, estos hombres le pagan una fuerte suma, dice el texto, para que mintieran. Aquellos soldados que en un principio habían ido a testificar lo que había ocurrido, porque ellos vieron el ángel, ellos vieron la piedra que se había movido. Y seguramente eso fue lo que le dijeron a los judíos. Y en lugar de que los judíos reflexionaran y pensaran en todo lo que estaban escuchando, fue más fácil para ellos dar dinero y decir: inventen esta historia. Digan que los discípulos robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes. ¿Qué significan esas palabras?
Si el gobernador llega a enterarse de que ustedes estaban durmiendo, porque esa es la mentira, ¿te das cuenta? Digan que estaban durmiendo. Eso es imposible para los soldados. Los soldados no podían dormir. Si ellos se dormían, su vida estaba en peligro. Pero los jefes de los sacerdotes le dicen, díganle que estaban durmiendo. Y si el gobernador se llega a enterar, es decir, esperemos que no se enteren. ¿Se dan cuenta cómo se está maquinando la mentira? Si llega a enterarse, nosotros respondemos por ustedes. No van a morir, no pasa nada, pero mientan de esta manera. Aquí te pregunto yo, si tú fueras uno de los soldados, ¿qué harías? Por un lado, si tú dices que estabas dormido, tu vida corre peligro. Por otro lado, todas tus creencias, tu religión, lo que tú habías aprendido, se está desmoronando porque estás viendo a un ángel que está quitando una piedra. Y que aquel que habías escuchado que dijo que resucitaría, parece ser que resucitó. Mira lo que los soldados hicieron, versículo 15. Los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta, dice el autor de Mateo, es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los gentiles. Esto, familia, es impresionante, porque estos hombres vieron la verdad y prefirieron la comodidad y el dinero en lugar de decir, no podemos decir eso. Tenemos que hablar lo que vimos. No importa que nuestra vida corra peligro. No importa que nos sentencien o que nos metan a la cárcel o que nos maten, pero tenemos que decir la verdad. Pero no fue así. Ellos decidieron tomar el dinero. La revelación que ellos tuvieron, familia, no fue suficiente para que ellos pudieran creer en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos pudieron haberse negado del trato de los judíos y reconocer a Jesús como el verdadero Mesías que había dicho que resucitaría. Aunque eso, obviamente, como lo acabo de decir, significaría posiblemente su propia sentencia de muerte. Y ellos lo sabían muy bien. Deciden tomar el dinero, lo más conveniente para ellos. Deciden no decir la verdad. Deciden ser falsos testigos y mentir, no solamente a unos cuantos, sino a todo el pueblo. Al grado de que hasta el día de hoy, en ese entonces, esa era la versión de lo que había ocurrido. Ve conmigo ahora a los versículos 5 al 10 que nos brincamos. Habíamos dejado atrás y ahora vemos a otro grupo de personas que también fueron testigos de la resurrección de Cristo, pero que reaccionaron de una forma muy distinta. Esta segunda idea yo la he titulado verdaderos testigos de la resurrección. Es más, ve conmigo, por favor, al primer versículo. Es solo un versículo y de ahí nos brincamos al versículo 5. Primer versículo. Después del sábado al amanecer, del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aquí tenemos a los dos personajes que mencionábamos hace un momento. Ahora sí, versículo 5. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vayan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero ¿qué dice el texto? Pero alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Versículo 10, no tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Si eres un buen observador, seguramente notaste que la palabra temor o miedo se repite varias veces. Se repite con los soldados, tuvieron
tanto miedo o tuvieron tanto temor que cayeron como muertos. Y ahora vemos que una vez que las mujeres ven al ángel, Él les dice que no tengan miedo. Cuando las mujeres ven a Jesús, ¿qué les dice Él? No tengan miedo. Y mis hermanos, la verdad es que no es para menos. Las mujeres no solamente están viendo un ángel, también están viendo a Jesús, a aquel que días atrás lo habían visto desfigurado, lo habían visto con clavos en las manos, colgado en una cruz, aquel que estaba lleno de sangre. Isaías capítulo 53 nos dice que su rostro fue desfigurado. ¿Puedes imaginar conmigo esto? Y estas mujeres estaban presenciando eso. Ellas estaban viendo esa muerte tan cruel de Jesús. Ellas vieron el momento en el que Él murió. Y ahora están viendo a un Jesús de pie, sin las marcas de la corona, sí con las marcas de las manos, pero glorificado, perfecto. Hay mucha razón de Mateo al escribir que Jesús les dijo: no tengan miedo. Si hubiéramos sido tú y yo, probablemente nos hubiera pasado lo mismo que los soldados romanos. Ellas estaban asustadas por lo que estaban viendo, igual que los soldados. ¿Te das cuenta cómo los dos grupos de testigos tienen miedo? No solo al ver la piedra quitada, no solo al ver al ángel diciendo lo que tenían que hacer, sino porque el Señor había resucitado. Él había resucitado. Y me llama la atención, y quiero que lo veas conmigo, familia, que ambos testigos, en un sentido, hacen cosas muy similares. En primer lugar, ambos tienen miedo. Pero en segundo lugar, se les da a las mujeres un mandato que sin que se les dé a los soldados cumplen. Y es el de ser testigos. Ellos caen como muertos e inmediatamente que se levantan, algunos de ellos, dice el pasaje, ¿fueron a qué? A testificar. Fueron a decir lo que había ocurrido. ¿Te das cuenta cómo sin que el ángel se los dijera, estos hombres cumplen con la voluntad del Señor? Y ahora en el versículo 8 vemos que el ángel les dice a las mujeres: vayan y cuenten lo que han visto. Y Mateo nos muestra que estas mujeres, con temor sí, pero con alegría, corren asustadas a dar testimonio de todo lo que había ocurrido. Ahora, hay algo que quiero que podamos ver en nuestro pasaje, mis hermanos, que considero que es relevante para el texto. En los tiempos de Jesús, antes de Jesús y después de Jesús, las mujeres, al igual que los niños, eran considerados personas de segunda categoría. ¿Sabías eso? Ellos, las mujeres y los niños, no tenían los mismos privilegios que el hombre por el simple hecho de ser mujer. Y esto lo podemos ver en la historia, a través de la historia, incluso en el Antiguo Testamento. No existían los derechos que las mujeres tienen ahora en este momento. Es por eso que a mí me llama mucho la atención y quiero que lo veas, que si nos detenemos a pensar un poco en lo que está sucediendo, veremos cómo un grupo de mujeres, de nuevo de acuerdo a Mateo, 2 mujeres, de acuerdo a Lucas, 5 mujeres las que estaban ahí, fueron a dar testimonio poco creíble por el hecho de ser mujeres. Paréntesis, mujeres, no las estoy menospreciando, estoy tratando de llevarlas al contexto histórico y cultural de lo que está ocurriendo. Y esto es importante porque si tú recuerdas, cuando las mujeres van con los apóstoles, ¿qué es lo que los apóstoles hacen? ¿No les creen? ¿No les creen? Ahora, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué si en aquel tiempo el testimonio de las mujeres y los niños era poco creíble? ¿Por qué el Señor Jesús decide que las testigos de la resurrección sean mujeres? ¿Por qué no los apóstoles? ¿Por qué no Pedro como el líder de los apóstoles?
Si la resurrección es algo tan importante y es algo, como lo dije al principio, de lo que nuestra fe depende, ¿por qué poner a mujeres como testigos? Porque es lo mismo que ocurrió en los primeros versículos, mis hermanos. Lejos de que sea algo que menosprecio, en lo que nosotros podamos traer confusión, de hecho esto trae veracidad al texto y lo ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque los autores no están tratando de inventar cosas. Los autores no están tratando de decir, oye, pero ¿y qué tal si mejor quitamos a María y a Magdalena y ponemos a Pedro y a Juan? ¿Por qué no mejor ponemos a los 12 e inventamos, así como los judíos inventamos que los 12 estaban reunidos, tomados de la mano y Jesús se les apareció? No. Los autores simplemente están escribiendo lo que ocurrió. Fueron mujeres, testigos de la resurrección. ¿Te das cuenta cómo no hay una alteración en la historia? Es simplemente cómo fueron las cosas. Los 4 autores de los evangelios no deciden inventar una mentira como lo hicieron los jefes de los sacerdotes. Ellos cuentan las cosas tal como fueron, pero al mismo tiempo, considero yo, mis hermanos, que esto también de alguna manera nos muestra la dignificación de Jesús a la mujer y a su valor como ser humano. Valor que incluso en todo su ministerio le dio siempre a la mujer. Porque si lo piensas conmigo, encima de todo esto, y no estoy menospreciando, estoy yendo al texto, no se le aparece a cualquier mujer. Si te diste cuenta quién se le aparece, ¿verdad? María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Era una mujer de la cual Jesús había expulsado 7 demonios. Podríamos mencionarlo como una ex-endemoniada. Una mujer considerada en aquel entonces como una enferma mental. Pero una mujer que Jesús sanó y que tuvo un papel increíble en el ministerio de Jesús y dentro de su iglesia. Pero además de eso, mis hermanos, quiero que puedas ver cómo este texto, al igual que los demás evangelios, nos demuestran el amor de Jesús por gente rota y gente necesitada como tú y como yo. Si lo piensas conmigo desde los primeros versículos, podemos ver que Jesús o el ángel le muestra la gloria o les muestra lo que estaba sucediendo a los soldados. Creo yo que fácilmente los ángeles, sin que los soldados los vieran, pudieron haber quitado esa piedra. Un fuerte viento, de forma invisible, pero no. Ellos se dejan ver por los soldados. Hombres despreciables para los judíos, no dignos del favor de Dios. Y ellos son los primeros testigos de ver a los ángeles o al ángel quitando la piedra. Pero no solo eso, también Dios demuestra su favor y su amor con estas mujeres. Con personas que tal vez la sociedad y aún probablemente los discípulos no las veían con buenos ojos. Y no solamente aparece con los soldados y con las mujeres. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. En eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle, ¿a quién? Vayan a decirle a esos traidores. Vayan a decirle a esos cobardes que me abandonaron hace 2 días. ¿Les dice eso? ¡Wow! ¿Qué te demuestra estas palabras de Jesús? El gran amor que tiene por personas rotas, no dignas de misericordia. Lo hace con los soldados, lo hace con las mujeres, lo hace con los apóstoles. Estos hombres que seguramente si nos hubieran hecho a nosotros un poquito de lo que le hicieron a Jesús, dudaríamos en perdonar e incluso llamar amigos. Pero Jesús siempre va más allá. Jesús siempre va más allá. Y Él no solamente les dice a aquellos,
a los apóstoles, a los discípulos: díganles a mis hermanos. Él va más allá y restaura la relación que tenía con ellos. Y presta atención a esto, porque esto me parece increíble. Ellos ni siquiera se habían arrepentido o le habían pedido perdón a Jesús. Eso es una muestra del amor del Señor y cómo el Señor perdona a quien Él quiere. Ellos ni siquiera lo habían visto resucitado y le habían dicho: perdóname, Jesús. Pedro, perdón, ni siquiera había caído a los pies de Jesús y había llorado y le había dicho: perdóname por haberte traicionado. Los demás apóstoles ni siquiera se habían acercado a arrodillarse y le habían dicho: perdónanos por haber huido como cobardes. No había pasado nada de eso. Y Jesús los llama hermanos. El amor de Jesús es dado a gente pecadora y necesitada. ¿En verdad tú crees que eres lo suficientemente pecador para que Dios no te perdone? Lo estoy diciendo a cada uno de los que estamos aquí. ¿Verdaderamente crees que estos pecados que has hecho son tan graves y superan el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Mis hermanos, el amor de Dios es muchísimo más grande que tu pecado y muchísimo más grande que tu comprensión de Él mismo. Déjame decírtelo una vez más. El amor de Dios es muchísimo más grande que tu pecado y muchísimo más grande que tu comprensión de Él mismo. Lamentablemente, no todas las personas responden de la misma forma a ese amor. El Rey prometido, el enviado de Dios, del que hablamos la semana pasada, por fin se aparece resucitado. Y la reacción de las mujeres no se hace esperar. ¿Te das cuenta cómo reaccionan ellas? Al ver al Cristo resucitado, ellas, ¿qué dice? Se acercan, le abrazan los pies y lo adoran. Siempre que leo este pasaje, trato de imaginarme la forma en cómo estas mujeres lo hacen. Cuando ellas se acercan, no creas que estaba pavimentado o que estaba todo bonito. Yo dudo que estas mujeres, al ver a Jesús, a ver en dónde hay menos piedras. No. Ellas corren a Jesús, se arrodillan ante Él y lo abrazan. Porque creen en lo que se había dicho. Escucha esto, por favor. La resurrección nos demuestra el amor tan grande que Dios tiene para todos los pecadores. No solo para las mujeres a las cuales la sociedad veía como menos, no solo para los discípulos que lo traicionaron y abandonaron, no solo para los soldados que lo asesinaron. Mis hermanos, este amor también es para ti y para mí. Un grupo de personas imperfectas que siempre la estamos regando. Una y otra vez. A pesar de conocer del Señor, a pesar de saber sobre su resurrección, a pesar de saber que Él venció el pecado, somos seres humanos que luchamos con el pecado todo el tiempo. Y para ser honestos, muchas veces perdemos. Pero este amor también es ofrecido para nosotros. Y para mis hermanos, para mis amigos que nos acompañan por primera vez, que no profesan una religión, que no son cristianos y que tal vez pertenecen a otra religión, déjame decirte algo con todo el amor del mundo. Si tú has escuchado de Él, pero simplemente no has querido creer en Él como en el Hijo de Dios, y tú has podido ver lo bueno que Él ha sido contigo todos los días, a lo largo de tu vida, día con día, hora con hora, en cada momento. Pero tú consideras que es algo que no vale la pena para creer. Consideras que tu comodidad de no seguirlo es mucho más fácil que obedecer a Dios y creer en Él. Déjame decirte que estás en problemas. Porque te encuentras en la misma situación que los soldados romanos. Has visto el poder de Dios en muchas ocasiones. Tal vez no has visto un ángel. Tal vez no has visto una piedra removida. Pero has visto que todos los días tu corazón está latiendo. Tu cerebro está funcionando.
tus piernas, pies, manos y ojos están trabajando. Y eso es un regalo de parte del Señor. Mis hermanos, la resurrección de Cristo nos demuestra que Dios tomó la decisión de pagar por nuestros pecados. No solo de venir a rescatarnos, morir por nosotros y hacer lo que nosotros no podíamos hacer. La resurrección de Cristo nos muestra que Él tuvo que pagar con su muerte el pecado de cada uno de nosotros. Pecados que jamás hubiéramos podido pagar. Y ¿sabes? Eso es algo que nosotros conocemos como el Evangelio. Es algo que hemos mencionado en varias ocasiones y queremos hacerlo una vez más. Porque el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo para proveer salvación a nosotros, los pecadores. El Evangelio son estas excelentes noticias que dice que tú y yo estábamos pero tan perdidos que no podíamos rescatarnos a nosotros mismos y necesitábamos la ayuda de un Salvador. ¿Y sabes qué? Sin que lo mereciéramos. Y seguimos sin merecerlo. Él nos da vida eterna y paga por nosotros. Pero no solamente se queda ahí. Él vence la muerte y ahora nos da vida eterna junto con Él. Entendamos esto, familia. La gran piedra que cubría la tumba no fue movida para que Cristo pudiera salir. Él podía salir sin que la piedra fuera quitada. De hecho, en los evangelios podemos ver eso. Cuando los discípulos están escondidos, temerosos de que los maten, Jesús entra sin que las puertas estuvieran abiertas. Las puertas estaban cerradas. Esa piedra no fue quitada para que Jesús saliera. Esa piedra, de acuerdo al texto, fue quitada para que las mujeres pudieran entrar y ver que no había nada en la tumba. Y ahora tú y yo, por medio del sacrificio y la resurrección de Jesús, esta piedra que nos estorbaba, esta barrera que teníamos para poder entrar a la presencia de Dios es quitada. Y ahora tú y yo podemos entrar con toda libertad a la presencia del Señor. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Que Él no está allí, sino ha resucitado. Demostrando su poder no solo en una vida perfecta, demostrando su poder no solo en la cruz, sino también en la resurrección. Déjame ir terminando con esto, familia. Tú y yo debemos elegir a qué grupo pertenecemos. Si somos falsos testigos o verdaderos testigos. Somos igual a los guardias que vemos las maravillas de Dios, pero preferimos evitarnos problemas por nuestra fe y decidimos quedarnos callados. Somos personas que vivimos una vida cómoda a nuestra conveniencia, sabiendo que lo que estamos experimentando no es real y que tarde o temprano va a haber consecuencias de lo que estamos haciendo. No sé si tú lo creas, pero yo sí. Yo creo que los soldados, después de recibir el dinero, tuvieron remordimiento toda su vida. Vieron algo. No fue algo que se inventaron, pero decidieron ocultarlo. Pero por otro lado, vemos a un grupo de personas que también tuvieron miedo, como seguramente lo hemos tenido en muchas ocasiones, porque sabían estas mujeres que su vida corría peligro si testificaban de lo que habían visto. Es más, la historia nos muestra que estas mujeres, o que varios de los discípulos, mejor dicho, murieron a causa de su fe. Algunos fueron apedreados, otros crucificados, algunos exiliados y otros sirvieron de comida para los leones. Los últimos versículos de nuestro pasaje, en los cuales no me voy a detener porque los hemos estado viendo durante los domingos anteriores, nos muestran que Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo tengo toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, yo estoy en control de todo, les dice. Por tanto, como consecuencia de eso, testifiquen,
hablen de lo que han visto y de lo que han oído. ¿Y saben cuál es la promesa? Que no solamente es para ellos, sino también para nosotros. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. A pesar de que te vaya mal, a pesar de que te traten mal, a pesar de que te menosprecien, la promesa de Jesús es que está con nosotros hasta el fin del mundo. Familia, este mismo Cristo que resucitó hace 2000 años es el mismo Cristo que está prometiendo que está con nosotros hoy en día. Pero además de eso, hay algo que quiero que puedas recordar conmigo, que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 11, lo vas a poder ver en pantalla. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Qué significa este pasaje? ¿O cuál es el énfasis que le quiero dar a este texto? El mismo Espíritu, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que está con nosotros y que vive dentro de nosotros. Y es el mismo Espíritu que nos da el poder para ser testigos reales de la resurrección. Y aún a pesar de que nosotros tengamos temor como las mujeres tuvieron, aún así el Espíritu Santo nos empodera para poder ser testigos de lo que hemos visto y escuchado. Ponte de pie, familia, por favor. Hoy es un domingo en el cual me gustaría que podamos dar gracias al Señor. Porque si tú estás en esta tarde y eres un creyente, y si tú has nacido de nuevo, tu esperanza está fundamentada en la verdad. Esa misma verdad que resucitó a Jesús de entre los muertos, esa misma verdad que hizo que el Espíritu Santo bajara en el Pentecostés, es la misma verdad que nos dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos, algún día, si tú y yo morimos antes de que Cristo venga, tú y yo seremos levantados de la tumba para estar cara a cara con nuestro Salvador. Sé que para muchos de nosotros o para muchos creyentes, tal vez esa no es la mayor esperanza y el mayor consuelo, porque cuando pensamos en la muerte nos da miedo. Y no solamente en nuestra propia muerte, sino en la muerte de nuestros seres amados. Pero Cristo nos ha dado esta esperanza, que Él ha vencido la muerte a través de su resurrección. Demos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque permites que podamos recordar que esa tumba está vacía y que ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre, porque sabemos que ese velo ha sido roto. Señor, gracias. Gracias por haber resucitado a tu Hijo al tercer día. Señor, gracias porque cuando lo resucitaste, dice tu palabra, nos resucitaste juntamente con Él y nos has dado vida eterna. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este recordatorio de saber que Cristo no está en una tumba, sino que Él resucitó. A ti te damos gloria por siempre. Amén.